venden a José, ¿verdad? Y como vemos, todo esto que vamos viendo es un plan de Dios, hermanos. Es por providencia de Dios que los sucesos, esto es para cumplir el plan divino desde antes de la creación del mundo. Y vemos aquí a José, ¿verdad? Que se vende, y José viene a ser uno de los grandes de Egipto, ¿verdad? Uno de los grandes de Egipto. Ahora, esto le da la oportunidad al pueblo de Israel de no morir y ser destruidos. ¿Por qué? Porque cuando vino la escasez, José fue la salvación, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Los volvió a juntar al pueblo de Israel. Llegaron a Egipto y el pueblo de Israel en Egipto llegó a ser grande, hermanos. Hasta después de la muerte de José, ¿verdad? Vemos Génesis capítulo 39, versículo 1 hasta Éxodo capítulo 12, versículo 36, donde viene y dice, se levantó un nuevo, ¿verdad? Gobernador, como quien dicho, alguien que gobernaba, aquellos que no conocían a José. Y estos dijeron, bueno, este pueblo está creciendo. Está creciendo. ¿Qué hicieron? Los hicieron esclavos, ¿verdad? Vino la esclavitud de Egipto. Y aquí es donde vemos, ¿verdad? Una vez más la sombra de Cristo. Y este es Moisés, si ustedes recuerdan, en este periodo de Egipto. Fue necesario, ¿verdad?, de que Moisés viniera para rescatar al pueblo de la esclavitud. Claramente sabemos el suceso de Moisés, andaba huyendo y Dios, ¿verdad?, se le aparece a Moisés y le dice, necesito que tú vayas y le digas, ¿a quién? No se oye. A Faraón, ¿verdad?, que deje ir ¿a quién? A mi pueblo. A mi pueblo. Entonces aquí vemos el trabajo, ¿verdad?, de Moisés. Esto entra al periodo en el desierto, hermanos, porque Moisés claramente entra a Egipto. Sabemos el suceso de las 10 plagas, porque tuvo que actuar, por eso se le endureció el corazón a Faraón, porque Dios tuvo que actuar para que el pueblo miraran quién era Dios, quién era el que decía, diles que te mandó yo soy. Para que ellos supieran la grandeza de Dios, ¿verdad? Se tuvo que hacer este suceso. Entonces, el pueblo sale de la esclavitud, claramente, viene al desierto. Ahora, Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 40, versículo 38, lo que es Levítico, Números, Deuteronomio, nos hablan del suceso del pueblo de Israel en el desierto. Ahora, en este tiempo vemos que la ley, ¿verdad?, se da a Moisés en el monte de Sinaí. Era necesario que la ley se hiciera, dice, a causa de sus transgresiones, dice en Gálatas, ¿verdad? Se vino a hacer la ley. Vemos que el pueblo que salió de Egipto fue destruido porque le faltó fe, ¿verdad? Le faltó fe, le faltó valor. Mirábamos y decíamos que solamente 2 personas originales que salieron de Egipto fueron los que entraron con la generación nueva, ¿recuerdan? ¿Quién eran estos 2? Caleb y Josué, ¿verdad? Entonces, vemos aquí ahora, nuevamente, la mano de Dios. Josué viene a tomar ahora lo que Moisés iba a emprender, ¿verdad? Porque dice la Escritura, y lo vamos a ver cuando miramos a Moisés, Moisés tuvo que ver de lejos la tierra. No entró, pero lo vamos a ver ya cuando miramos a Moisés, ¿verdad? Entonces Josué entra aquí en este periodo, que viene a ser el periodo de la conquista. Ahora Josué va y es el que lleva al pueblo a conquistar, hermanos. Si ustedes recuerdan, Josué capítulo 1, versículo 1 al capítulo 24, versículo 33, nos habla de las conquistas, ¿verdad? El cruce del Jordán, la conquista de Jericó, Jaí, la confederación de las ciudades del sur, la confederación de las ciudades del norte. Viene a dividir, ¿verdad?, lo que es las tribus, vienen a tomar posesión de lo que les tocaba. Y Josué, ¿verdad?, en este tiempo también viene el momento que Josué les tiene que hablar duro al pueblo y les dice, lo vimos en el Josué 24, dice, ahora tienen que hacer una decisión, ¿recuerdan? Tienen que hacer una decisión, ¿a quién van a servir?, les dijo Josué. ¿A la idolatría que traían sus padres? ¿A los dioses al cruzar? ¿O van a servir a Jehová?
Pero una cosa les deja bien claro Josué, ¿verdad? Dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ustedes tienen que decidir. Bueno, vemos que el pueblo dice, serviremos ¿a quién? A Jehová, dice el pueblo. A Jehová. Muere Josué, hermanos. Y viene el periodo de los jueces, ¿verdad? Porque aquel pueblo claramente vamos a ver. Déjame lo pongo hasta ahí. Aquel pueblo claramente, ¿verdad? Lo vemos en Jueces, Rut y 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 7. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 17. Y eso donde nos quedamos el domingo pasado. Viene el tiempo de los jueces, ¿verdad? Si ustedes recuerdan en Jueces capítulo 2, ¿verdad? Nos explica que en este tiempo, dice, y se levantó otra generación, dice. Después que murieron los padres, se levantó otra generación que no conocía, ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? A Jehová. Cuando este pueblo dijo, nosotros serviremos a Jehová, pero fallaron, ¿verdad? Fallaron grandemente. Entonces viene este tiempo en el cual vemos el periodo de los jueces, y eso es lo que mirábamos el domingo pasado en la tarde. Mirábamos que en este periodo claramente de los jueces fue un periodo oscuro de la historia de Israel, hermanos. Las guerras entre las tribus, la adoración, en cuanto a la adoración a la idolatría, la opresión por los enemigos y la brutalidad eran cosa común, eran cosas que pasaban. Pregunta, ¿no es esto lo que pasa ahorita en este tiempo, hermanos? Lo mismo, si usted mira, fíjese, guerras entre las tribus, no hay guerras entre países, hermanos. Vemos la adoración a la idolatría, no existe esto. Vemos la opresión por los enemigos, no son oprimidas las gentes por enemigos grandemente. Y vemos la brutalidad, ¿verdad? ¿Qué es esto? El crimen, el gran crimen que existe, ¿verdad? La maldad. Ahora, ya es común ahorita en este tiempo también. Y en ese tiempo es cuando, ¿verdad? Las tribus sufrían la opresión del enemigo y Dios tiene compasión aún de esta tribu, de este pueblo que no conocía a Jehová, tiene compasión y levanta ¿a quién? Jueces. Jueces, y claramente hubo 7 jueces sobresalientes. Y en este tiempo decíamos que la historia de Rut también entra en este periodo. Y Samuel fue el último juez y fue el puente entre los jueces y la monarquía. Si usted recuerda, hermanos, el pueblo quería, ¿a qué quería el pueblo? Un rey. Quería ser, dice, igual que las otras naciones. Quería ser igual. Es lo mismo ahorita, ¿verdad? Queremos ser igual que las otras naciones. Quería ser igual que las otras naciones. Entonces, Dios dice, ok, ¿quieren un rey? Se va a dar un rey. Y Samuel, que fue el último juez, viene a ser parte de este, ¿cómo se dice? Este periodo, que es el periodo, hermanos, del Reino Unido. Periodo del Reino Unido se conoce. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 31, hasta el segundo libro de Samuel, que es todo. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 11. Libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1, hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 31, nos habla de este suceso, hermanos, de este periodo de los reyes. Si ustedes recuerdan, el periodo del Reino Unido. En ese tiempo, hermanos, Israel quería ser como el resto de las naciones. Quería tener un rey y Dios les concede su petición. Saúl claramente fue el primer rey ungido de Israel. Primer rey. El reinado en este periodo, ¿verdad?, de Saúl fue marcado por sus luchas con los filisteos y sus innecesarias persecuciones a David. Porque si ustedes recuerdan, este es en el periodo, hermanos, cuando entra David de joven, ¿verdad?
el periodo cuando David mató ¿a quién? A Goliat. Y cuando le vino a Saúl al oído de que David era el que iba a gobernar, entonces Saúl decidió que matar ¿a quién? A David. A David. Entonces es donde viene la lucha con los filisteos y viene la persecución a David, ¿verdad? Querer matar a David. Ahora, en este tiempo del Reino Unido, David, hermanos, fue el segundo rey, el que conquistó a los filisteos y extendió los límites del territorio de Israel a su máximo. Creció el reino. Creció el reino. David tenía a Dios con él. Ahora vamos a hablar acerca de David, porque vamos a ver, recuerdan, personajes, vamos a ver sus buenas cosas, pero también vamos a ver qué cosas. Las malas, sus errores, que claramente están escritas en la Biblia porque Dios no esconde nada, hermanos. Dios nos deja saber, como quien dicho, en blanco y negro, qué es, para saber qué está pasando. Ahora no vamos a entrar en detalle ahorita en cuanto a David, en cuanto a Saúl, en cuanto a estos personajes, porque los vamos a ver más adelante. Pero es para ver en cuanto a ellos, hermano. Sí. Ajá. Exactamente, exactamente. Entraba el celo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver claramente ya cuando miremos los personajes. Cómo es de que es igual el pecado, igual los sentimientos, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. En este periodo también, hermanos, vemos que Salomón quedó como heredero de una nación rica, pero cuando murió Salomón, y conocemos a Salomón, ¿verdad? ¿Quién era Salomón? Salomón era un hombre ¿qué? Sabio, tenía una sabiduría grande, ¿verdad? Salomón era conocido por eso, por su gran sabiduría, que claramente cuando Salomón oró a Dios no le pidió riquezas. Salomón le pidió ¿qué? Sabiduría de cómo gobernar al pueblo. Y por esta causa Dios le dio muchas riquezas. Era un hombre el más rico en ese tiempo de todo el mundo, pero también tenía una gran sabiduría. Entonces, pero también cometió grandes errores, hermanos, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Salomón quedó como heredero de una nación rica, hermanos, pero cuando murió vemos la corrupción. La corrupción había corrido la vitalidad del reino. Durante esta época se fomentaron las letras y los talentos literarios florecieron, hermanos. Claramente después de Salomón vinieron aquellos reyes, y lo vamos a ver, ¿verdad? Reyes buenos, reyes malos. Reyes buenos, que eran más reyes malos que buenos, ¿verdad? Pero fue en el tiempo este. En este tiempo, nótese, fue cuando se escribió Job, Salmos, Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, hermanos. Fue en este periodo. Porque si ustedes recuerdan, los Salmos era el tiempo de David. Eran los escritos de David. Era cuando David escribía acerca de lo que él sentía, lo que sufría. Claramente el celo por las cosas de Dios. Claramente la gloria como se la daba a Dios. Vemos esto, ¿verdad? Los proverbios, se dice, ¿verdad? Que Salomón escribió una mayoría de los proverbios. La sabiduría, ¿verdad? De Salomón. Vemos el Cantar de los Cantares también escrito. En cuanto al amor, ¿verdad? Aquí se describe el amor, lo que es el amor del matrimonio, se puede decir así, el amor de dos personas. Y luego vemos también Eclesiastés, que se dice que el escritor era Salomón, en el cual nos explica, ¿verdad?, lo que es la vida. Dice, la vida es vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Y muchos agarran Eclesiastés para justificar los hechos erróneos, cuando Salomón no está hablando de eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces vemos que en ese tiempo, ¿verdad?, estos escritos fueron hechos. Después del periodo, ¿verdad?, del Reino Unido, en el cual Salomón estaba todavía, después que murió, vemos ahora el siguiente periodo, hermanos. El siguiente periodo es el periodo del reino dividido. El reino dividido. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 41, nos habla de ello, el suceso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10,
versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 26. Vemos el suceso del reino dividido, hermanos. Ahora ya nos estamos dando una idea, ¿verdad?, de lo que está, cómo están estos libros escritos. Cuando Salomón muere, hermanos, su reinado se dividió. Su hijo Roboam gobernaba sobre Judá y Benjamín. Jeroboam gobernó las tribus del norte. Aquí ya vino la división. La división, ¿verdad? Roboam gobernaba sobre Judá y Benjamín. Jeroboam gobernó las tribus del norte. Aquí vemos ya el reino de Israel, que era el reino de Israel el norte, y el reino de Judá, ¿verdad? El reino de Judá, el sur. Estos subsistieron lado a lado, hermanos. Desde el 931 antes de Cristo hasta el 721 antes de Cristo fue cuando Israel fue destruido por los asirios. Si ustedes recuerdan, después de Israel se dejó de mencionar a Israel y se empezó a mencionar a quién. Hasta el tiempo de Cristo. Ahorita todavía existen, según entre comillas. ¿Los qué? No. El pueblo de Israel es destruido. ¿Qué pueblo quedó? ¿Los qué? Los judíos. Los Judá, ¿verdad? Israel fue destruido. Entonces, al ser destruido, Israel queda gobernado por Judá. Que claramente, hermanos, si ustedes recuerdan y conocen esto, ¿de dónde iba a salir el Mesías? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, hermanos. En Génesis lo vemos. Cuando se habla de los hijos de Israel, se habla de Judá, ¿verdad? Y le dice que de él se iba a levantar un legislador, si ustedes recuerdan. Alguien que iba a gobernar. Y pinta la corona que iba a llevar, si ustedes recuerdan. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces viene Judá. En este tiempo, hermanos, el periodo del reino dividido, algunos de los profetas vivieron y trabajaron durante este periodo. Los más notables que trabajaron en este tiempo, que ahora los tenemos los escritos, fue Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías, hermanos. Estos son los profetas que trabajaron en el tiempo del reino dividido. Por eso, si usted lee Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas y Isaías, ellos existieron en este tiempo. Los escritos de ellos fueron en este tiempo, el tiempo del reino dividido, hermanos. El tiempo de la destrucción de Israel en el tiempo de esta división. Es el tiempo que ellos existieron. Ahora Israel es destruido y entra el siguiente periodo. Este periodo es el periodo de Judá solo. ¿Qué quiere decir Judá solo? Que Judá quedó solamente, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 1, hasta el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 30, nos habla de ello. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 23, nos hablan de este suceso, hermanos. O sea, es bueno ir teniendo una idea, ¿verdad?, de estas situaciones que están pasando. Si quieren apuntar, apunten de perdido esto, hermanos, y esto les va a ayudar, ¿verdad? Esto es solamente una explicación que les estoy dando, pero esto es lo importante, que se conecta con este periodo. Porque esto, ya usted cuando lee esto, le va a ayudar a entender esto. Así que, solamente para que lleven sus notas. Este tiempo, hermanos, el periodo de Judá solo, es cuando Israel cayó, en el 721 antes de Cristo. Y fue cuando Judá continuó claramente existiendo. Asiria estaba muy débil para continuar sus conquistas
Y de todas maneras, Judá era nominalmente una provincia de Asiria. O sea, era parte de allí, una provincia. ¿Qué quiere decir una provincia? Un pueblo chico, ¿verdad? Mas sin embargo se levantó. Se levantó. En batallas sucesivas, hermanos, en el 612, 610 y 606 antes de Cristo, el debilitado imperio asirio fue destruido por Babilonia. Ahora ya vamos a entrar en otros periodos, ¿verdad? Los babilónicos conquistaron a Judá y llevaron a su pueblo al cautiverio babilónico. Aquí en este tiempo, hermanos, fue cuando se levantaron los profetas que eran Jeremías, Sofonías, Nahum y Habacuc. Para cuando ustedes lean a Jeremías, lean a Sofonías, lean a Nahum, lean a Habacuc, es el periodo cuando Babilonia entró. Cuando Cristo dejó que Babilonia obtuviera al pueblo de Dios en cautiverio, si ustedes recuerdan. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque el pueblo se rebelaba y Dios los dejaba. Y ponía a otros pueblos que los tomaran en cautiverio. Y luego después venía y los rescataba, y así era, ¿verdad? Pero en este periodo es cuando Jeremías, ¿verdad?, iba y les decía, les avisó, ¿verdad?, el profeta Jeremías, que después vino a escribir Lamentaciones, ¿verdad? Fue cuando ya Jeremías agarró un sentimiento de dolor porque el pueblo no escuchaba, no le escuchaba. Como ahora vemos en este tiempo, hermanos, que igual que a estos profetas, a los siervos de Dios, a los siervos de Cristo, no les escuchan. Es lo mismo, ¿verdad? Usted predíquele a alguien y veremos si lo escuchan. Y más si usted le dice que están en error, más si usted les dice que este mundo va a ser destruido, más si usted le dice que Dios tiene reglas, el pueblo no lo va a escuchar, el mundo no lo va a escuchar. Va a ser rechazado, va a ser burlado, se van a burlar de usted. Bueno, estos profetas anduvieron en ese tiempo. Vemos, ¿verdad?, la batalla sucesiva, Babilonia, derrota, conquista, y ese el periodo que sigue. Es cuando entra el periodo del cautiverio en Babilonia. En este tiempo está el escrito de Ezequiel y el escrito de Daniel, hermanos. Los que tenemos estamos hablando para que vayan entendiendo los tiempos de los escritos que tenemos en la Biblia. El escrito de Daniel y escrito de Ezequiel. En este periodo del cautiverio, los profetas habían profetizado que este cautiverio vendría a causa de los pecados del pueblo de Dios, hermanos. Si ustedes recuerdan, en este tiempo el pueblo de Dios estaba en la idolatría grandemente. Si ustedes recuerdan, en este tiempo, una de las cosas que Dios les había dicho al pueblo, no quiero que se casen, si ustedes recuerdan, con mujeres, ¿verdad?, de otros. Porque Dios lo que no quería es de que se corrompiera el pueblo. Mas sin embargo, hicieron lo contrario, ¿verdad? Vienen y se unen, ¿verdad?, con las mujeres de otros pueblos, de otras naciones, y entra la idolatría grandemente. Entonces es por eso, ¿verdad?, que viene este cautiverio. En Babilonia, hermanos, los judíos fueron reducidos de una gran nación orgullosa a un remanente de expatriados. O sea, una gran nación, es el pueblo de Dios. Pero por causa de su rebeldía, ¿verdad?, Dios tuvo que actuar. Tuvo que actuar. Y vino a ser un pueblo de expatriados. La adoración, hermanos, se hizo más personal y la idolatría dejó de ser una tentación. ¿Por qué? Porque el pueblo se acordó ¿de quién? De Dios. Fíjese lo que tiene que suceder a veces, hermanos y amigos. El pueblo entra al cautiverio, el orgullo se va para abajo, entra en sufrimiento y se acuerdan de Jehová. Se olvidaron de la idolatría. En este tiempo Dios les manda y les dice, quiero que dejen a sus mujeres
y a sus hijos. Fíjense qué tan estricto es Dios, hermanos. Nomás para ver. Ustedes van a regresar a mí, pero ustedes van a dejar la idolatría, van a dejar sus mujeres, van a dejar a sus hijos. No quiero nada que tenga que ver con esas naciones. Fíjense, y lo vamos a ver, hermanos, estas cosas. Nada más para ver cómo es que Dios quiere que su pueblo sea. En el 539 a.C., Ciro, emperador de los medos y los persas, conquistó a Babilonia, hermanos. Si ustedes recuerdan, Daniel, ¿verdad?, le dice acerca de este sueño, ¿se acuerdan? Les habla de ello. Y les dice exactamente esto. Lo vamos a ver, ¿verdad?, en Daniel. Les habla que Babilonia sería conquistado. Y luego los medos persas serían conquistados. Y luego serían conquistados por los griegos. Serían conquistados por los romanos. Y luego dice, y después dice, se levantará un reino que jamás será destruido. Este es el reino de Cristo, la iglesia. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que se cumple lo que Daniel dice. Vienen los medos persas, ¿verdad?, y conquistan a Babilonia. Dice, y estos permitieron a los judíos regresar a Jerusalén. Es cuando una vez más el pueblo de Dios regresa del cautiverio, hermanos. Regresa del cautiverio. Ahora, los profetas que estaban en ese tiempo del cautiverio era Abdías, Ezequiel y Daniel. Si usted lee estos, vienen a ser de este periodo, hermanos. El periodo del cautiverio en Babilonia. Continuamos, ¿verdad? Ya el pueblo de Judá, ya para entonces ya es el pueblo de Judá, ¿verdad? Se le permite que regrese a Jerusalén y viene a ser otro periodo. El periodo después del cautiverio. Aquí vemos en Esdras completamente, Nehemías y Esther, hermanos. Estos son los escritos del periodo después del cautiverio. Como vemos en este periodo después del cautiverio, Judá regresó a Jerusalén alrededor del 536 a.C. y los judíos iniciaron a reconstruir el templo que había sido destruido en el 586 a.C., pero hubo un lapso de varios años en el trabajo hasta que los profetas Ageo y Zacarías los animaron a volver a trabajar en el templo, hermanos. Cuando estos profetas les animaron a volver a trabajar, hubo un lapso de tiempo. El templo, o sea, el nuevo templo, fue terminado alrededor del 516 a.C. Si ustedes recuerdan, miren, fíjese, el regreso a Jerusalén fue en el 536, cuando iniciaron a reconstruir el templo. Entonces, fíjese el lapso del tiempo que hubo, hermanos. El templo fue terminado alrededor del 516, más o menos, antes de Cristo. Entonces hubo un lapso aproximadamente como de 20 años, ¿verdad?, para cuando esto fue terminado. Unos 70 años después de su destrucción, ¿verdad?, fue terminado. Sin embargo, dice, se pierden de vista a los judíos de Jerusalén por otros 70 años, hermanos. Otros 70 años se pierde este tiempo. Vamos a ver cómo se regresa aquí. No hay nadie allá, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Hasta el último. Dele, hasta el último. No, va a ser hasta el último. Pero bueno, en este tiempo, hermanos, del periodo después del cautiverio, la historia de Esther cabe en este espacio blanco alrededor del 478 a.C. y concierne a los judíos que habían permanecido en Babilonia y su vecindad. Si ustedes recuerdan, Esther
fue la que Dios puso, ¿verdad? Por medio de su tío. ¿Quién era el tío de Esther? Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo, ¿para qué? Para que entrara al reino, para liberar ¿a quién? Al pueblo de los judíos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el pueblo de los judíos, uno de los siervos, ¿quién era el siervo que quería destruir a los judíos? ¿Ah? Amán. Viene Esther y es usada Esther por providencia de Dios. ¿Para qué? Para parar esta destrucción. Entonces aquí es donde vemos a Esther actuar. Vamos a hablar un poquito más de ello, ¿verdad? Vemos que en este tiempo también del cautiverio, en Jerusalén, otra vez después de pasados unos cuantos años más, allí leemos acerca de Esdras y Nehemías reformando la religión y reconstrucción de los muros alrededor del año 445 y 444 antes de Cristo, hermanos. Aquí ya se les dio la tarea nuevamente a Nehemías, ¿verdad? Y a Esdras, ¿verdad? De trabajar en esta construcción. Ahora, ¿fue fácil el trabajo para ellos? Nuevamente, no fue fácil el trabajo para ellos. Si ustedes recuerdan, Nehemías es conocido por aquel que animó al pueblo a trabajar. Dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, ¿verdad? La espada, lo vamos a ver precisamente. Y cambiaban, velaban constantemente porque no querían permitir de que se volvieran a levantar, hermanos, el pueblo de Judá. Entonces también a fines del siglo V antes de Cristo, Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Aquí ya vemos, ¿verdad? A fines del siglo V, Malaquías ya es cuando escribe el último libro del Antiguo Testamento. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, yo sé que es rápido, pero es solamente para dar una idea en cuanto a los libros, ¿verdad?, que se escribieron. ¿Qué es el suceso que sucede? Y créame que cuando conocemos los periodos, tenemos más idea cuando leemos. Cuando ya leemos ya estos libros y leemos los profetas, ya tenemos una idea, porque cuando leemos el profeta, ya decimos, ok, este profeta en este tiempo andaba en el tiempo del cautiverio. Ya cuando leemos otro profeta decimos, ok, este profeta ya andaba después del cautiverio, ¿verdad? Cuando leemos un profeta, ok, este profeta estaba cuando estaba la reconstrucción. Entonces ya nos vamos dando una idea, hermanos, de los escritos de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese es el propósito de estos periodos. Ahora, esto nos va a dar una idea ahora a lo que vamos a entrar, ¿verdad? Y lo que vamos a entrar claramente es a iniciar una explicación, ¿verdad?, de algunos personajes bíblicos. Ahora vamos a entrar a esto. Vamos a ver las obras buenas y las obras malas ante la perspectiva de Dios, no ante la perspectiva de usted, no ante la perspectiva mía. Y esto lo tenemos que ver, hermanos, porque suceden muchas preguntas, porque hay algunos, aún hermanos de la iglesia de Cristo, que cuestionan a Dios a causa de las actitudes y acciones de estos hombres. Y la razón que están escritas no son para cuestionar a Dios, es porque Dios nos deja saber que Él no esconde nada. Porque si fuera por Dios, Él solamente hubiera escrito las grandezas que hicieron los hombres. Pero esto solamente es para que mire usted que el pecado está en este mundo y aún siendo usted y yo cristianos, vamos a tener nuestros tropiezos. Pero esto nos enseña cómo debemos de estar fuertes y firmes y volvernos a levantar, hermanos. Y a seguir fieles y peleando la batalla. Y acordarnos lo que le dice a Josué, tú solamente esfuérzate y sé valiente, le dice. Esfuérzate y sé valiente. Y esto es lo que vamos a aprender, hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, el próximo domingo. Claramente ya hemos terminado con los periodos.
Espero que estos periodos le sirvan a usted, ¿verdad? Cuando lea la Biblia, como les decía, esto es lo importante, que usted, se me cambió, que usted escriba, ¿verdad? El periodo y escriba los libros y más o menos escriba los profetas que estaban en ese tiempo, para cuando usted lea a ese profeta, usted tiene una idea, porque créame, a veces cuando leemos la Biblia, estamos leyendo y no sabemos de qué estamos leyendo. Pero cuando conocemos los periodos, ya sabemos de qué estamos leyendo. Ya sabemos que está hablando del pueblo de Israel, o que está hablando del pueblo de Judá, o que está hablando de los dos, ¿verdad? O que está hablando de qué pueblo, de qué tiempo, del tiempo de Babilonia, del tiempo de los medo-persas, del tiempo de los griegos, ¿verdad? Entonces ya tenemos una idea, hermanos, de esto. Ya tenemos también una idea de que cuando hablemos de Adán y Eva, sabemos que, está hablando el hermano del tiempo de antes del diluvio, ¿verdad? Ya tenemos una idea de cuando venimos a hablar, ¿verdad? De lo que es Moisés. Ok, hermanos, este es el periodo cuando Egipto. Esto es el suceso de Egipto. Ya vamos teniendo una idea y conforme vamos viendo esto, hermanos, el Nuevo Testamento se va a ampliar el conocimiento, hermanos. Vamos a entenderlo más. Vamos a entender por qué Cristo decía cuando Moisés. Vamos a entender cuando Cristo hablaba de Abraham, cuando Pablo hablaba de Abraham. Cuando los escritos mencionan, ¿verdad?, a David. Vamos a entender cuando se menciona de Rahab, cuando se menciona de estos personajes, ya lo vamos a entender. Y eso es grande, ¿verdad? Así que, próximo domingo en la tarde, hermanos, vamos a iniciar hablando de Adán y Eva. Hay mucho que aprender de Adán y Eva, hermanos. Mucho que aprender. A veces lo mencionamos nomás rápidamente. O sea, Eva la engañó a la serpiente, le dio de comer a Adán, entró el pecado y ya los dejamos, ¿verdad? Y luego ya nos vamos. Pero vamos a aprender de Adán y Eva. Hay mucho que aprender en cuanto a Adán y Eva. Vamos a aprender en cuanto a Abel y Caín, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo a estos personajes bíblicos, hermanos. Y nos van a ayudar a nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual. Vamos a crecer en el conocimiento bíblico, vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a fortalecer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios, a pesar de cualquier cosa, hermanos, está con nosotros. Eso nos va a fortalecer. Así que espero, ¿verdad?, que esta lección de estos periodos haya sido de beneficio para ustedes, como para mí lo fue, hermanos, para entender más. Y lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Ya cuando entremos a Adán y Eva, ya si usted tiene opinión de Adán y Eva, ahí sí puede opinar, hermanos, porque ya vamos a ver sobre eso, ¿verdad? Ya no nos vamos a salir de los temas, ya vamos a ver sobre ello. Así que, ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a los periodos?